Landon nació en las últimas décadas del siglo IX en la región de Sabina, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que era hijo de un rico lombardo llamado Taino. En el año 913 falleció el Papa Anastasio III, siendo elegido Landon como su sucesor. Como sus antecesores, Landon fue elegido papa gracias a la influencia de Teofilacto I de Tusculum, convirtiéndose así en el tercer papa que permaneció bajo el poder de dicho cónsul, de su esposa Teodora y de la hija de ambos, Marozia. Apenas se conservan datos de su breve pontificado. Tan solo se sabe que entregó una serie de donativos y de privilegios a la iglesia de San Salvador en el Forum Novum de Sabina. Landon acabaría falleciendo el 5 de febrero del año 914 en Roma. Su pontificado duró 7 meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Juan Cenci nació alrededor del año 860 en la población de Borgo Tosignano, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que empezó a escalar puestos dentro de la Iglesia, llegando a ser obispo de Bolonia y arzobispo de Rávena. En el año 914 falleció el Papa Landon, siendo elegido Juan como su sucesor bajo el nombre de Juan X. Su elección como pontífice fue posible gracias a la influencia de Teofilacto I de Tusculum, convirtiéndose así en el cuarto papa que permaneció bajo el poder de dicho cónsul, de su esposa Teodora y de la hija de ambos, Marozia. A diferencia de sus antecesores, Juan X no se dejó dominar por completo por dicha familia o por la nobleza romana, logrando retener algo de poder entre sus manos. Durante su pontificado se celebró el Sínodo de Split, donde se intentó dar más poder a la Iglesia en el reino de Croacia y se quería eliminar las lenguas eslavas de tales tierras. También hizo frente a la amenaza sarracena, siendo el primer pontífice que se puso al frente de un ejército durante la batalla de Galerano en el año 915. También siguió atentamente los acontecimientos que se fueron viviendo dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a coronar como emperador a Berengario del Friul, quien acabaría siendo asesinado, quedando así el cargo de emperador de Occidente vacante por 38 años. Tras la muerte del emperador, Juan X apoyó al rey Hugo de Arles cuando éste se presentó como candidato para ocupar el trono imperial, pero tal apoyo no gustó a la senadora Marozia, quien obligó a su segundo marido, Guido de Toscana, a que tomase la ciudad de Roma y arrestase al pontífice. Hay distintas versiones sobre cómo murió el papa. Una dice que fue estrangulado en el mes de mayo del año 928. En cambio, otra versión dice que murió de hambre en prisión en el año 929. Su pontificado duró 14 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. León nace una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Según se cree, él pudo haber pertenecido a la familia Sagini, y su padre había desempeñado distintas funciones
dentro del Palacio de Letrán para el Papa Juan VIII, además de que el propio León desempeñó una carrera eclesiástica como cardenal en la iglesia de Santa Susana de Roma. En el año 928, el Papa Juan X fue depuesto y encarcelado, muriendo poco después en prisión. Por esta razón, León acabaría siendo elegido como su sucesor bajo el nombre de León VI. Su elección como pontífice fue gracias a la influencia de Marozia, quien se había vuelto la mujer más poderosa de Roma gracias a su casamiento con Guido de Toscana, quien había tomado dicha ciudad y había encarcelado al Papa Juan X. Durante su breve pontificado, León VI confirmó las decisiones del Sínodo de Split y pidió a los obispos de Dalmacia que guardasen obediencia al arzobispo de Split. También prohibió a los castrati el poder casarse, obligándoles a servir únicamente a la Iglesia. El pontífice pronto dejaría de ser del interés de la senadora Marozia, quien ordenó que el Papa fuese apartado de su cargo y posteriormente fue asesinado, muriendo así hacia finales del año 928 o a principios del año 929. Su pontificado duró 7 meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Esteban Gabrieli nace en una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica como sacerdote. En el año 928, el Papa León VI fue depuesto y posteriormente asesinado, siendo por ello elegido Esteban como su sucesor, bajo el nombre de Esteban VII. Su elección como pontífice fue gracias al apoyo de la senadora Marozia, quien dominaría completamente el papado. Esteban VII careció de poder. Aún así, llegó a dar una serie de privilegios a distintas iglesias de Francia y de la península itálica, además de mantener una serie de tensiones con el rey de Italia, Hugo de Arles. El pontífice fue el primer papa que se cortó su larga barba, empezando a mostrarse en público completamente afeitado, algo que causó una gran conmoción en la época. También fue conocido por ser un papa muy estricto y severo, castigando duramente a los eclesiásticos que llevaban una vida inmoral. Esteban VII acabaría falleciendo en el mes de febrero del año 931. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Juan nació en el año 910 en la ciudad de Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Popularmente se cree que él fue hijo del Papa Sergio III y de su amante, la senadora Marozia, aunque otras versiones dicen que pudo haber sido hijo del primer marido de su madre, el príncipe Alberico I de Spoleto. Desde su infancia, él fue destinado a una vida eclesiástica, llegando a alcanzar el cargo de cardenal. En el año 931 falleció el Papa Esteban VII, siendo elegido Juan como su sucesor, bajo el nombre de Juan XI, asumiendo el cargo cuando tenía 21 años de edad. Su elección fue posible gracias a la influencia de su madre, la senadora Marozia, quien gobernaba Roma, convirtiéndose así Juan XI en un títere más de su madre, como había pasado anteriormente con sus antecesores. Durante su pontificado se produjo la caída de su madre Marozia,
quien sería derrocada por su otro hijo, Alberico II de Spoleto, quien era el medio hermano de Juan XI. Alberico II pronto tomó el control del papado, interfiriendo así tanto en la política como en los asuntos eclesiásticos, mientras que el pontífice era confinado en el Palacio de Letrán, lugar donde permaneció encerrado hasta que falleció en el mes de diciembre del año 935 en Roma. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. León nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que fue monje benedictino. En el año 935 falleció el Papa Juan XI, siendo elegido León como su sucesor bajo el nombre de León VII. El nuevo pontífice fue elegido a dedo por el hermano del fallecido Papa Juan XI, el senador y príncipe Alberico II de Spoleto, quien le ofreció a León el pontificado a cambio de que el Papa se sometiese completamente a la voluntad de Alberico, como ya habían hecho anteriormente otros papas con su madre, la senadora Marozia. León VII permaneció en medio de las disputas que había entre su protector, Alberico II de Spoleto, y el rey de Italia, Hugo de Arles, ejerciendo así de mediador entre ellos. También daría privilegios a distintas iglesias y abadías, como es el caso de la abadía de Cluny. El pontífice también mostró un gran apoyo al arzobispo de Maguncia, Federico, quien empezó a expulsar de tales tierras a todos aquellos judíos que se negasen a ser bautizados. El pontífice acabaría falleciendo el 13 de julio del año 939 en Roma. Su pontificado duró 3 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Esteban nace en una fecha desconocida y tampoco se sabe con exactitud dónde pudo haber nacido. Algunas versiones sugieren que fue en Roma, en cambio otras dicen que pudo haber nacido en tierras alemanas. Se desconocen muchos datos de su vida temprana, tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica como cardenal. En el año 939 falleció el Papa León VII, siendo elegido Esteban como su sucesor, bajo el nombre de Esteban VIII. Como su antecesor, Esteban fue elegido a dedo por el senador Alberico II de Spoleto, quien controlaba el papado y la ciudad de Roma. El pontífice apenas tuvo poder, así que se dedicó a los asuntos religiosos y a la caridad, además de que apoyó las reformas cluniacenses, las cuales estableció una serie de cambios dentro de la orden benedictina, y éstas posteriormente pasarían a la Iglesia Católica, asumiendo los eclesiásticos un estilo de vida monástica tradicional, basada en el apoyo de las artes, la música y de las letras, además de realizar labores de caridad y cuidar de los más necesitados. Esteban VIII no solo guardaría absoluta lealtad al senador Alberico II, sino que también interfirió en las disputas que surgieron en tierras francesas entre el conde Hugo de París y el rey Luis IV de Francia, posicionándose del lado del monarca, al reconocerlo como rey legítimo de la Francia occidental.
Esteban permaneció en medio de los conflictos que se vivieron entre el senador Alberico II de Spoleto y el rey Hugo de Arles, pero su pasividad ante esta disputa ocasionó que muchos de los partidarios del senador empezasen a ver al pontífice como un enemigo y empezaron a idear una conspiración para asesinarle, siendo atacado por algunos miembros del clero y de la nobleza romana. Pero aquel intento de asesinato tan solo fue un ataque, donde el pontífice sufrió la mutilación de su nariz. Esteban VIII acabaría falleciendo en el mes de octubre del año 942 en Roma. Su pontificado duró 3 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Marino nace una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana, tan solo se sabe que sirvió dentro de la iglesia de San Ciriaco y que predijo el nombramiento de San Ulrico como príncipe obispo de Augsburgo. En el año 942 falleció el Papa Esteban VIII, siendo elegido Marino como su sucesor, bajo el nombre de Marino II. Como sus antecesores, Marino fue elegido a dedo por el senador Alberico II de Spoleto, quien dominaba la ciudad de Roma y el papado. Como los anteriores papas, Marino se vería obligado a prestar lealtad a dicho senador romano y no tendría poder, limitándose sus funciones a los asuntos religiosos y a las obras de caridad. Durante su pontificado, él entregó una serie de privilegios a algunos monasterios y firmó varias bulas papales, además de que apoyaba el estilo de vida monástico que se estaba implantando dentro de la Iglesia Católica a raíz de las reformas cluniacenses, y buscó el corregir algunas de las injusticias o los problemas que se estaban viviendo dentro de la Iglesia. El pontífice acabaría falleciendo en el mes de mayo del año 946 en Roma. Su pontificado duró 3 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Agapito nace una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y se sabe que tenía sangre griega por vía materna. En el año 946 falleció el Papa Marino II, siendo elegido Agapito como su sucesor bajo el nombre de Agapito II. Como sus antecesores, Agapito fue elegido a dedo por el senador y príncipe Alberico II de Spoleto, quien controlaba la ciudad de Roma y el papado. Durante su pontificado, el papa fue obligado por el senador Alberico a entrometerse en las disputas que habían surgido entre el rey Berengario II de Italia y el futuro emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico por el control del Reino de Italia. También se vería obligado a convocar el Sínodo de Ingelheim ante las disputas que habían surgido sobre quién ocuparía el arzobispado de Reims. El pontífice también entregará una serie de privilegios a distintas iglesias y obispados que se encontraban en tierras francesas y alemanas, además de que apartó de la iglesia a distintos eclesiásticos que habían sido acusados de llevar una vida inmoral. Agapito sería constantemente puesto a prueba por su protector Alberico II de Spoleto, viéndose obligado a hacer todo lo que se le antojase al senador,
Incluso obligó tanto al Papa como al clero y a la nobleza romana a reconocer como heredero de Agapito II al hijo del propio senador, Octaviano de Tusculo. Finalmente, el pontífice acabaría falleciendo en el mes de diciembre del año 955 en Roma. Su pontificado duró 9 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Octaviano de Tusculo nace alrededor del año 937 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él fue hijo del senador Alberico II de Spoleto y de la esposa de este, Alda de Italia. Su padre dominaba la ciudad de Roma y el papado, pero en su intento de tener un mayor control sobre la Iglesia, obligaría tanto al clero como a la nobleza romana a reconocer a Octaviano como el heredero del Papa Agapito II, convirtiéndose así en el nuevo Papa en el año 955, tras la muerte de dicho pontífice, y adoptaría el nombre de Juan XII. El nuevo pontífice tan solo tenía unos 18 años de edad cuando ocupó tal cargo, y no tenía conocimientos sobre los asuntos eclesiásticos. Su pontificado es considerado como uno de los más nefastos de la historia. Él mantuvo una serie de tensiones con la nobleza romana y con los lombardos, también con el rey Berengario II de Italia. Por esta razón pediría ayuda al emperador Otón I del Sacro Imperio Romano Germánico, quien no tardó en partir hacia Roma junto a sus tropas, siendo allí coronado como emperador por el propio Papa. Aquella relación amistosa con dicho emperador duraría poco, debido a que Juan XII no cumplió con su promesa de guardar lealtad a dicho gobernante, algo que ocasionó que Otón I marchase de nuevo hacia Roma junto a sus tropas imperiales, con la intención de tomar la ciudad por la fuerza, algo que obligó al pontífice a huir de Roma, llevándose consigo muchos de los tesoros de la Iglesia. El emperador acabaría celebrando un concilio donde se reunieron distintos eclesiásticos, los cuales acusaron a Juan XII de llevar una vida inmoral y de reírse de la religión. Por esta razón acabaría siendo depuesto por el propio emperador, siendo elegido como papa León VIII. Tras esto, Otón I regresó a tierras alemanas, algo que le permitió a Juan XII el poder regresar a Roma y tomar el poder tras deponer a su rival, el Papa León VIII. Pero al poco de regresar, el pontífice murió en extrañas circunstancias el 14 de mayo del año 964. Una versión dice que fue golpeado en la cabeza con un martillo por un marido celoso que encontró al pontífice manteniendo relaciones íntimas con su esposa. Otra dice que dicho marido lanzó al papa por una ventana. En cambio, otra versión dice que murió de una apoplejía mientras estaba llevando a cabo el acto sexual. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Benedicto nace una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que desempeñó una carrera eclesiástica como cardenal y que era un hombre muy culto, además de ejercer como notario y participar en el concilio en el que el Papa Juan XII fue depuesto por el emperador Otón, siendo elegido en su lugar el Papa León VIII, aunque tal elección no duró mucho, debido a que Juan XII acabaría retomando el poder por un breve periodo de tiempo. En el año 964 falleció el Papa Juan XII,
y como el Papa León VIII era rechazado por una parte del clero y del pueblo romano, finalmente Benedicto fue elegido como el nuevo Papa bajo el nombre de Benedicto V. Su elección como pontífice no sería aceptada por el emperador Otón, debido a que éste quería que su candidato, León VIII, fuese quien realmente asumiese el cargo como pontífice. Pese a la negativa del emperador, Benedicto V recibió el apoyo del clero y del pueblo romano, siendo consagrado como papa, algo que no gustó para nada a dicho emperador, quien no tardó en partir hacia Roma y sitiar la ciudad, provocando que los habitantes de Roma sufriesen una gran hambruna. Ante estas penurias, finalmente el pueblo decidió rendirse ante las tropas imperiales y Benedicto V sería capturado por el enemigo, siendo así desterrado a Hamburgo, lugar donde acabaría falleciendo el 4 de julio del año 965. Su pontificado duró un mes y sus restos mortales descansan en la Catedral de Hamburgo, en Alemania. León nació alrededor del año 915 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza romana y que desempeñaba distintas labores para la Iglesia. Por esta razón, León fue elegido por el Papa Juan XII para ser uno de los miembros de un grupo que acompañó al emperador Otón I durante sus campañas militares contra el rey Berengario II de Italia, estableciéndose una buena relación con dicho emperador. En el año 963, el Papa Juan XII fue depuesto de su cargo como pontífice por el emperador Otón, siendo así elegido León como su sucesor bajo el nombre de León VIII. Pese a haber sido elegido por el mismísimo emperador para ser el nuevo pontífice, León era laico y no había desempeñado ninguna carrera eclesiástica. Por esta razón, en el mismo día de su nombramiento, se le entregaron distintos cargos eclesiásticos para poder ser consagrado como pontífice. En el año 964, el Papa Juan XII regresó a Roma y logró retomar el poder, apartándose a León VIII del papado y excomulgarlo. Pero pocos días después de tomar tal decisión, Juan XII acabaría falleciendo inesperadamente, siendo entonces elegido como Papa Benedicto V. Esta nueva elección no gustó para nada al emperador Otón, quien partió de nuevo hacia Roma y ordenó encarcelar a Benedicto V en Hamburgo, entregándole así el papado de nuevo a León VIII. Tras recuperar el cargo de pontífice en el año 964, su pontificado transcurrió sin problemas, dedicándose especialmente a firmar una serie de bulas papales. También se dice que escribió 3 documentos donde renunciaba a todos los donativos que los emperadores carolingios habían entregado al papado, cediéndoselos así al emperador Otón, entre ellos los dominios que formaban parte de los estados pontificios. Pero algunos historiadores creen que tales documentos son falsos. León VIII acabaría falleciendo el 1 de marzo del año 965 en Roma. Su pontificado duró 8 meses y se duda sobre dónde pueden descansar sus restos mortales. Giovanni Crescenzi nació alrededor del año 910 en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Hay cierta discusión sobre su verdadero origen. Algunos aseguran que era hijo de un obispo llamado Juan. En cambio, otros dicen que pertenecía a la poderosa familia Crescenzi, siendo su padre el noble Giovanni Crescenzi, mientras que su madre sería
Teodora la joven, la hermana de la senadora Marozia. Giovanni estuvo muy implicado en los asuntos religiosos y desempeñó distintos puestos dentro de la iglesia hasta alcanzar el cargo de obispo de Narni. En el año 965 falleció el Papa León VIII, siendo elegido Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Juan XIII. Su elección como pontífice sería un tanto polémica, debido a que el pueblo romano exigía que el papado fuese ocupado por el Papa Benedicto V, quien permanecía desterrado en Hamburgo, pero esto no sería aceptado por el emperador Otón I. Ante aquella negativa, el pueblo se levantó en contra del nuevo pontífice, viéndose obligado el Papa a huir de la ciudad de Roma. Cuando el emperador Otón I se enteró de esto, partió junto a sus tropas hacia Roma, y ante el miedo de que el gobernante tomase represalias contra el pueblo romano, estos decidieron reconocer a Juan XIII como un papa legítimo. Durante su pontificado, el papa coronó como coemperador al hijo de Otón I, el emperador Otón II, además de oficiar la boda de este con la princesa bizantina Teófano Esclero, siendo una de las bodas más importantes de su tiempo. También reorganizó la iglesia y mandó una serie de misiones para cristianizar a los húngaros y a los polacos. Juan XIII es especialmente recordado por establecer la tradición de bendecir las campanas de las iglesias y ponerles un nombre. El pontífice acabaría falleciendo el 6 de septiembre del año 972 en Roma. Su pontificado duró 6 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pablo de Extramuros, en Roma, en Italia. Benedicto nace una fecha desconocida en Roma, en los estados pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia de ascendencia alemana y desempeñó una carrera eclesiástica como cardenal en la iglesia de San Teodoro de Roma. En el año 972 falleció el Papa Juan XIII, siendo elegido Benedicto como su sucesor bajo el nombre de Benedicto VI. El nuevo pontífice tardaría unos 4 meses en ser consagrado, debido a que necesitaba la aprobación del emperador Otón I para poder asumir su nuevo cargo como papa. Benedicto VI pronto se convirtió en un pontífice un tanto impopular, debido a que la nobleza romana le vería como un simple títere de dicho emperador. Apenas se conservan datos sobre su pontificado. Tan solo se sabe que firmó una serie de bulas papales y entregó una serie de privilegios a algunos monasterios e iglesias. Unos meses después de asumir su cargo como pontífice, el emperador Otón I falleció, convirtiéndose así en emperador el hijo de este, Otón II. Pero el nuevo gobernante imperial estaba un tanto distraído con los asuntos alemanes y apenas prestaría atención al papado, algo que fue aprovechado por los opositores del pontífice para encerrarle en el castillo de San Angelo, siendo así el papado ocupado por el antipapa Bonifacio VII. Cuando el emperador Otón II se enteró del encarcelamiento de Benedicto VI, el gobernante envió a Roma a varios de sus hombres para exigir la liberación del pontífice, pero en vez de eso, el antipapa Bonifacio VII ordenó que fuese asesinado, siendo Benedicto VI estrangulado mientras aún se encontraba encarcelado, muriendo así en el mes de julio del año 974 en Roma. Su pontificado duró tan solo 1 año y se duda sobre dónde pueden descansar sus restos mortales.
Benedicto de Spoleto nace alrededor del año 930 en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era sobrino del senador y príncipe Alberico II de Spoleto y acabaría siempre una carrera eclesiástica como obispo de Sutri, además de que estaba emparentado con distintas familias nobles y poderosas de Roma. En el año 974, el Papa Benedicto VI fue encarcelado y asesinado por orden del antipapa Bonifacio VII, algo que ocasionó que el emperador Otón II enviase a algunos de sus hombres de confianza hasta Roma para apartar del poder a dicho antipapa, que ocupó por varias semanas el papado, y nombrar a un nuevo pontífice, siendo elegido Benedicto como el nuevo papa bajo el nombre de Benedicto VII. El inicio de su pontificado sería un tanto complicado debido a que los seguidores del antipapa Bonifacio VII se negaban a aceptar su autoridad. Benedicto VII se rodeó de familiares y de buenos amigos a los que entregó cargos de poder dentro de la Iglesia. También envió a distintos eclesiásticos al norte de África, especialmente a la antigua ciudad de Cartago, intentando así convertir a los musulmanes que ya estaban asentados en tales tierras e intentar frenar la expansión de aquellas creencias religiosas. El pontífice también celebró el sínodo de la Basílica de San Pedro con el fin de frenar la simonía, es decir, comprar con bienes materiales el perdón divino o conseguir cargos eclesiásticos. También realizó algunas reformas dentro de la Iglesia y era un gran defensor del monacato, un estilo de vida monástico dedicada al retiro y a la oración. Benedicto VII acabaría falleciendo el 10 de julio del año 983 en Roma. Su pontificado duró 8 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, en Italia. Pietro Canepanova nació alrededor del año 940 en la ciudad de Pavía, en Italia. Él desempeñó una carrera eclesiástica como obispo de Pavía, además de realizar distintas funciones para el Sacro Imperio Romano Germánico, ganándose así el aprecio del emperador Otón II. En el año 983 falleció el Papa Benedicto VII, pero en un principio dicho emperador quería nombrar como papa al monje Maggiolo de Cluny, pero este religioso rechazó el cargo. Por esta razón, Otón II eligió a Pietro como el nuevo papa bajo el nombre de Juan XIV. Su elección como pontífice fue impuesta por el emperador y no sería aceptada por distintos miembros del clero y de la nobleza romana. Poco después de llevarse a cabo esta elección, el emperador Otón II falleció a causa de la malaria y la emperatriz viuda Teófano abandonó de inmediato la ciudad de Roma junto a las tropas imperiales, dejándose al pontífice sin apoyos y rodeado de opositores. La ausencia de las fuerzas imperiales ocasionaron que el antipapa Bonifacio VII y sus seguidores regresasen a Roma para retomar el control del papado, siendo así encarcelado Juan XIV en el castillo de San Angelo, lugar donde acabaría falleciendo poco después de desnutrición o envenenado, muriendo el 20 de agosto del año 984. Su pontificado duró 8 meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Juan nace en una fecha desconocida en Roma, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él
Fue hijo de un presbítero romano y acabaría desempeñando una carrera eclesiástica como cardenal. En el año 984, el Papa Bonifacio VII mandó encarcelar al Papa Juan XIV y se apoderó del papado por casi un año, pero este hombre acabaría siendo asesinado y mutilado en el mes de julio del año 985, siendo su cadáver arrastrado por las calles de Roma. 15 días después de la muerte del antipapa Bonifacio VII, Juan fue elegido como el nuevo pontífice bajo el nombre de Juan XV. El nuevo pontífice careció prácticamente de poder, debido a que el noble Crescencio II dominó completamente Roma y el papado, siendo este hombre muy codicioso y un tanto corrupto que entregaba altos cargos a eclesiásticos a cambio de riquezas y de posesiones, algo que también acabaría afectando a la popularidad del Papa. Pero el creciente poder de Crescencio II pronto acabaría siendo frenado por la emperatriz viuda Teófano, madre del joven emperador Otón III. Durante su pontificado, la casa de los Capetos llegan al poder al asumir el trono francés, algo que provocó cierta inestabilidad tanto en tierras francesas como dentro de la Iglesia. Juan V es especialmente recordado por ser el primer papa que canonizó oficialmente al obispo Uldarico de Augsburgo, ya que hasta la fecha los cultos hacia los santos no se celebraban en días específicos. El pontífice acabaría falleciendo en el mes de marzo del año 996 en Roma. Su pontificado duró 10 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Bruno de Carintia nació alrededor del año 972 en Sajonia, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del duque Otón I de Carintia y de la esposa de este, la duquesa Judith de Carintia. Bruno era capellán de su primo, el emperador Otón III, acompañándole así cuando las tropas imperiales partieron hacia Roma con motivo de los levantamientos que estaba iniciando el noble Crescencio II contra el Papa Juan XV. En el año 996 falleció dicho pontífice y el emperador Otón III eligió a su primo Bruno como el nuevo papa, pasando a ser conocido como Gregorio V. El nuevo pontífice no sería bien aceptado por el pueblo romano ante su origen alemán y por su juventud, ya que para entonces tenía unos 24 años de edad. Unos meses después de su nombramiento, el Papa realizó un viaje a Lombardía, mientras que su primo, el emperador Otón III, regresó a tierras alemanas, unas ausencias que fueron aprovechadas por el noble Crescencio II, quien rápidamente nombró como papa a un obispo griego llamado Juan Filigato, que se acabaría convirtiendo en el antipapa Juan XVI. Aquella situación obligó al emperador Otón III a regresar a Roma, donde ordenó decapitar al noble Crescencio II y encerrar al antipapa en un monasterio, tras amputarle la nariz, las orejas y romperle los dedos de las manos. Tras retomar el poder, Gregorio V mantuvo una serie de políticas pro-alemanas, beneficiando a las iglesias del Sacro Imperio. También interfirió en los problemas internos que habían surgido dentro de la Iglesia de Francia, con motivo de la llegada de la dinastía de los Capetos al trono francés. El pontífice acabaría falleciendo el 23 de febrero del año 999 en Roma.
Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Herberto de Aurillac nació alrededor del año 945 en la región de Auvernia, en Francia. Desde pequeño, él estuvo muy ligado a la iglesia. Su padre quería que recibiese una buena educación, siendo así criado y educado entre monjes benedictinos. Después se convirtió en el protegido del conde Borrell II de Barcelona, quien se lo llevó consigo hasta la península ibérica, completando su educación tanto en tierras catalanas como andaluzas, llegando a recibir en esta última una serie de conocimientos impartidos por los árabes. Gracias a su protector, Herberto acabaría convirtiéndose en uno de los tutores del futuro emperador Otón II, además de desempeñar una carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como arzobispo de Rávena. En el año 999 falleció el Papa Gregorio V, siendo elegido Herberto como su sucesor, bajo el nombre de Silvestre II. Durante su pontificado, él se mostró en contra de la simonía y del concubinato que practicaban algunos miembros del clero, asegurando que tan solo los eclesiásticos de comportamiento ejemplar y que llevaban una vida realmente monástica podrían ocupar los cargos más altos de la Iglesia. En el año 1101, el pueblo romano se levantó en contra del emperador Otón III, algo que obligó a dicho gobernante y al Papa a huir a Rávena. Tras la muerte del emperador, en el año 1002, la nobleza romana permitió al pontífice el poder regresar a Roma, pero para entonces distintas familias nobles se estaban disputando tanto el control de la ciudad de Roma como la del papado. Silvestre II acabaría falleciendo el 12 de mayo del año 1003 en Roma. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Giovanni Ciccone Secchi nació alrededor del año 930, pero se duda en qué lugar nació exactamente. Algunas versiones dicen que fue en la población italiana de Rapagnano. En cambio, otros dicen que era originario de Mantua. Se sabe que él descendía de una familia bien posicionada y que llegó a tener esposa e hijos antes de desempeñar su carrera como sacerdote en Roma. En el año 1003 falleció el Papa Silvestre II, siendo así elegido Giovanni como su sucesor, bajo el nombre de Juan XVII. Su elección como pontífice fue posible gracias al noble Crescencio III, quien dominaba en ese momento tanto la ciudad de Roma como el papado. Durante su breve pontificado, él apoyó las misiones para cristianizar los pueblos eslavos y algunas regiones de Europa del Este. El pontífice acabaría falleciendo el 12 de diciembre del año 1003 en Roma. Su pontificado duró 6 meses y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia.